y con esta manera tan especial como Dios nos ha creado, realmente con como el Génesis uno tiene sus matices propios. Por una parte nos hace ver que somos seres en el tiempo, porque entramos dentro de este ritmo de creación, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día. Entonces significa un ritmo de creación y significa que entramos en el tiempo y eso se convierte en una dimensión importante para nuestra vida. No podemos entender al ser humano si no lo entendemos dentro del tiempo. No lo entendemos dentro de la faz de la tierra y por lo tanto tenemos esta dimensión terrenal. No podemos sacar al hombre de esa dimensión temporal, de esa dimensión terrenal. Cuando al hombre lo queremos definir, entender, el ser humano lo queremos entender, definir, sin esos aspectos, pues simplemente lo desarraigamos de algo que es propio desde la creación. Y por eso somos plenamente ciudadanos de la tierra. Y por otra parte, bueno, creados a imagen y semejanza de Dios, como lo narra el primer eh, capítulo de Génesis, y eso implica que somos personas, y como personas podemos relacionarnos plenamente con Dios, nos relacionamos con Él, este, y somos personas con todas las capacidades que encierra ser personas. La persona como un ser racional, la persona como un ser que tiene libertad, que tiene capacidad de amar, de crear, que es capaz de relación, como lo es Dios. Todo esto es la persona humana y eso es lo que implica somos imágenes y semejanza de Dios. Luego el segundo capítulo del Génesis hace énfasis muy especial al tema de la soledad humana. Como el ser humano originalmente estaba solo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él. Y esa soledad originaria, obviamente que el hombre se redescubra como individuo diferente a los animales, diferente a Dios, diferente a todo. Y cómo va a requerir precisamente un complemento similar a él, que en este caso es la mujer, para poder afirmarla, reafirmarla. Y decíamos, de ahí nace esta dimensión social del ser humano, esa dimensión social que nos hace convivir como similares el hombre y la mujer, y que en la reafirmación del otro es cuando el ser humano descubre toda la grandeza de su ser. Y lo pones en ese paraíso, que significa toda una armonía, que significa todo un espacio vital y todo. Y dentro del paraíso pues, está el árbol, un signo de que el hombre no es autosuficiente. El hombre es dueño de sí, tiene una autonomía, tiene una libertad, tiene todo esto, pero no es autosuficiente. Por eso el árbol significa un llamado para que el ser humano pueda valerse de todo, pero siempre guardando un referente a Dios, porque es imagen y semejanza de Dios, no es igual a Dios, ¿no? Es imagen y semejanza de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a ver algunos, algunos matices especiales de, a partir de lo que nos regalan algunos comentaristas, lo que se va analizando en la historia, especialmente a través de los santos padres, a través de la iglesia y todo, nos va regalando, ¿no? Y esos matices, sobre esos capítulos precisamente, partimos primero de la patrística. La patrística es una época de pensadores sagrados, de una característica muy especial. Toda esa serie de pensadores que llamamos la patrística tuvieron un vínculo directo con un apóstol o con un discípulo de un apóstol. Es decir, tienen de manera muy directa esa frescura del Evangelio, esa frescura de la palabra de Dios, y eso les da esa brillantez, esa cercanía muy especial con la revelación. Además, también son hombres santos, son hombres sabios y todo. A ese bloque de pensadores así se le llama patrística. Y partimos de uno muy importante, San Agustín. No vamos a ver todos, vamos a ver los matices dos, tres. Nos ayudan a profundizar todavía más sobre esos textos, como lo hemos visto, esa manera como se expresa el ser humano en el Génesis, como queda plasmado el ser humano en Génesis, ¿no? Entonces, primero San Agustín sostiene el carácter temporal de la creación. ¿Qué significa esto? Había un mito, el mito del eterno retorno. Y según este mito, en la antigüedad,
la creación también era eterna. Dios es eterno, la creación también era eterna. Aunque fuera criatura de Dios, la creación también era eterna. San Agustín lo que afirma es primero el carácter temporal de la creación. Por lo tanto, no se trata de una creación eterna, sino que tiene un comienzo muy propio porque Dios le da comienzo, porque Dios le da origen a la creación. Este relato que hemos visto ahí, San Agustín dice, es la expresión de que la creación no es una eternidad, no está dentro del término de la eternidad, sino que está precisamente como un origen que parte de Dios. Entonces, el tiempo no es más que una dimensión de los seres creados. Y entra el ser humano en esa dimensión de los seres creados. No compite con Dios. No está en los términos divinos de la eternidad. Por otra parte, y eso quiero subrayar bastante y es muy importante, sobre todo porque a veces ahí llegan conflictos, a veces cuando no entendemos bien esto, es el primero en hablar del estilo literario del Génesis. ¿Qué significa eso? Como les decía, el pueblo de Israel lo primero que entiende y lo primero que le interesa es que nosotros como pueblo somos criaturas de Dios. Somos un pueblo que Dios hizo de la nada. Eso es lo primero que le importaba al pueblo. Y después decíamos ya en la época tardía, entonces el pueblo entiende que no solamente nosotros como pueblo, sino que todos los pueblos y toda la tierra, cuanto existe, todo cuanto existe fue creado por Dios. Eso es lo que vimos ya en el libro del Génesis que decía, son escritos tardíos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Entonces, pero esto fue una manera con un género literario muy especial. La Sagrada Escritura tiene géneros literarios, así a grandes rasgos más para que me entiendan. Tiene rasgos poéticos, tiene rasgos históricos, tiene rasgos sapienciales, eh, históricos, sapienciales, poéticos. Hermano, me van los demás ahorita de momento. Acá hace mucho frío, perdón que estoy hablando desde acá desde del sur del continente. Mucho frío, se me congelan las ideas también. Bueno, hablo de géneros literarios, es decir, profético, otro importante profético. Entonces, un texto profético no lo podemos calificar como un texto histórico. El texto profético tiene su estilo muy propio, histórico tiene su estilo muy propio, el poético tiene su estilo muy propio, el sapiencial tiene su estilo muy propio. Entonces, lo que dice San Agustín es que hay géneros literarios. Entonces, el tema de la creación, de Génesis 1 y 2 es una manera elegante, es una manera sintética, es una manera muy hermosa, como Dios sintetiza lo que sucedió en millones de años. Por eso les decía, el pueblo de Israel, en una reflexión teológica, una reflexión bonita, junta frente a Dios. Entonces, antes de nosotros, ¿qué hubo? Y los seres humanos son obra de quién, y todo el mundo es obra de quién. Y viene esta revelación divina plasmada en Génesis 1. Y de esa manera, dice San Agustín, estamos hablando de un género literario no igual que todos los libros, no son un hecho histórico. Lo que narra ahí es una metáfora hermosa para explicarnos cómo fue todo desde el origen y resumirlo en millones de años. Y de esa manera también hablar de género literario, dice Agustín, que los días de la creación no son los días solares. Muy importante. A veces, quienes no entienden esto, entran en conflicto cuando, por ejemplo, a veces la ciencia habla de una evolución. Y entonces, no, ¿cómo que de una evolución? Si Dios creó todo. Decía San Juan Pablo II, la creación, el término creación no se opone al de evolución. La creación significa que algo fue creado, que algo fue creado. La evolución quiere decir que lo creado ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. Y Génesis 1 precisamente habla de esa evolución, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Entonces habla de una evolución. Y pues dice San Agustín,
habla ya de un estilo literario propio del Génesis y dice, los días de la creación no son nuestros días. ¿Qué nos dice el libro de la creación? Creó, que Dios creó, y señala un ritmo de días, señala un ritmo de la creación. Pero esos días, primer día, segundo día, dice San Agustín, no son los días solares nuestros. Pueden ser miles de días, de años en el pensar de Dios. Son una de las acentuaciones especiales, muy especiales que hace San Agustín. Por eso es muy importante ese texto que hemos leído, que hemos saboreado, cómo lo vamos enriqueciendo a partir de estos comentarios de gente tan santa, tan sabia como es el caso de San Agustín. Repito, por una parte, el carácter temporal de la creación es una parte de la creación. Por tanto, la creación no es algo eterno, sino un principio. Por otra parte, entender que es una dimensión propia del ser humano ya. Estamos en los seres creados. Por otra parte, el género literario propio del Génesis, donde dice, los días de la creación no son tal cual día nuestros días solares. Pasamos más adelante y nos brincamos a otro pensador importantísimo, otro pensador muy extraordinario. Bien, hay muchos, Juan Escoto, Abelardo, Santo Tomás, pero donde tenemos especialmente Santo Tomás. Santo Tomás trata de sintetizar lo que dijo San Agustín, lo que dijo San Agustín, pero incluye una novedad que él toma de Aristóteles, que le ayuda mucho de Aristóteles. De San Agustín conserva la tesis de la participación del ser. El ser es como una participación de Dios. Dios es el ser absoluto. Dios es el ser pleno. Por eso, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién me manda? Cuando Dios le pide a Moisés vaya a rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto, le pregunta a Moisés, cuando pregunto, ¿y quién te manda? El que soy, yo soy el que soy. Es decir, el dueño del ser, el dueño del ser, el que es de manera plena. Y todos los demás seres son una participación de ese ser. Eso lo conserva Santo Tomás de San Agustín. Pero de Aristóteles utiliza el binomio acto-potencia, acto-potencia, y las diversas causalidades. Dios es el ser que subsiste por sí mismo y que es causa eficiente y causa final de la creación. Dice Aristóteles, no hay nada que no tenga una causa. No hay nada que no tenga una causa. Todo efecto tiene una causa. Es decir, está una pluma, esa pluma está porque alguien la puso. Y alguien la puso ahí porque alguien la ha creado. Entonces, todo efecto tiene una causa. Eso decía Aristóteles. Todo el mundo es una serie causal. Todo el mundo, todas las cosas son una serie causal, decía Aristóteles. No tiene una causa. Pero tiene que haber una causa que nadie la haya causado a ella. Que nadie la haya causado a ella. Y que la causa original de todo. Eso es Dios. Eso es Dios. Y por eso para Aristóteles había un ser superior, que era la causa de todas las demás causas. Todo en el mundo tiene una causa, todo. Si aquí existe un vaso de agua, alguien lo puso. Y si alguien lo puso ahí es porque alguien fabricó ese vaso y alguien fabricó el agua. Todo tiene una causa. Decía Aristóteles, pero hay una causa que nadie pudo haber causado. Una causa última, una causa fundamental, una causa absoluta de todo. Eso es Dios. Entonces, en la mente de Dios existe la creación y por su causa final, y después la ejecuta y se convierte en la causa eficiente. Dios es la causa eficiente que hace que todo vaya existiendo. Entonces, Él seguía ahondando en lo mismo. Estamos en el libro del Génesis, estamos en la creación, y esa creación empieza porque hay una causa de todo. Y esa causa original de todo es Dios. Después las demás causas ya están.
¿Por qué comí yo unos frijolitos? Porque alguien sembró la tierra. Pero la tierra se pudo sembrar porque alguien le puso una capacidad a la semilla para poder dar plantas, de las plantas salir más frijolitos y entonces llegar a la mesa de todos. Eso. ¿Quién le puso esa capacidad de las plantas? ¿Quién le puso esa capacidad al- al- a la tierra? Toda esa capacidad se la puso una causa última, que en este caso es Dios. La escolástica, ¿qué es la escolástica? Es una época tan de grandes pensadores, de grandes pensadores. Dice, la creación de la nada puede probarse por la razón. Basta el nexo entre contingente y necesario. Basta el nexo entre contingente y necesario. ¿Qué es un ser necesario? Aquel que su esencia ya encierra necesariamente existencia. Dicen los escolares. Creación de la nada, nada, porque es fuera creación, puede probarse por la razón. Basta encontrar el nexo entre contingente y necesario. Necesario es aquello que su esencia misma encierra existencia. Contingente es aquel ser que su esencia no implica existencia. Ahorita lo explico. Y yo existo bajo la esencia de ser humano, de persona concreta que soy yo, Carlos Sandoval. Pero si yo no hubiera existido, ni cuenta se hubiera dado nadie. Nadie se hubiera dado cuenta. ¿Por qué? Porque mi esencia de Carlos Sandoval no es que necesariamente tuviera que haber existido. Pude no haber existido. Por lo tanto, soy un ser contingente. Y si existo sin que mi esencia implique existencia, es porque alguien me dio la existencia. Es porque alguien me dio. Están los celulares. Que están los celulares no es algo que tuviera que haber sido. Puede haber no haber existido los celulares. Y ni cuenta nos hubiéramos dado porque pasaron millones y millones de años sin celulares. Pero Dios le dio inteligencia al hombre. Y el hombre un día, por lo que sea, inventó el celular. Por si no hubieran existido, ni quien se hubiera dado cuenta que podían haber existido los celulares. Es todo. Todos los seres somos contingentes, porque nuestra existencia no era absolutamente alguien que sí es necesario, que es Dios, y que sí existe, y que su esencia implica que existe, tuvo a bien darnos la existencia. Por eso dicen los escolásticos. Por eso prueba que realmente fuimos hechos de la nada. El ser humano no existía y ni era necesario tampoco. No éramos seres necesarios. Pero alguien pensó en hacernos de la existencia. Con el concepto de Dios acto puro, porque Dios es un acto puro, Dios es el que significa el acto puro, eso es el que es. Subraya entonces la trascendencia divina. Y de esa manera la escolástica vence otro problema, que es el panteísmo. Decían los panteístas, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Pan significa todo, teísmo Dios, todo es Dios, porque todo es una extensión de Dios. Dios es espíritu y se extendió en la materia. Todo es Dios. Nosotros somos dioses como una extensión de Dios. Somos unos atributos de Dios. El agua, las plantas, los animales son una extensión de Dios, son un atributo de Dios. Pensaban los panteístas. Pero al reafirmar esta distinción entre el necesario y contingente, se reafirma que Dios es un acto puro, es decir, el que es, el que tiene por naturaleza el ser, y Él es el que lo da a los demás. Y por eso se reafirma la dicha, la grandeza de la creación. Pasamos al magisterio de la iglesia, al magisterio de la iglesia de manera oficial que ha dicho. Sobre todo señalo dos concilios donde se reafirma el tema de la creación. El concilio de Letrán,
el Concilio Vaticano primero. Primero, Concilio Cuarto de Letrán. Va contra los albigenses y de los cátaros. Eran vamos a llamarlos así, como dos sectas que surgieron, dos sectas cristianas que surgieron, que defendían el dualismo maniqueo. Ahora te explico todo eso. Defendían el dualismo maniqueo. El concilio defiende que es uno y el mismo Dios el que ha creado la materia y el espíritu. Y el hombre es síntesis de los dos. ¿Qué decía el maniqueísmo? Que había una fuerza buena y una fuerza mala. Eso decía el maniqueísmo. Como si estuvieran a la par, como si fueran lo mismo. Dicen, no, 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 no. A Dios nadie le compite. El mal es muy pequeñito frente a la grandeza de Dios. El mal es nada frente a la bondad de Dios. Entonces, nada de que existe una fuerza mala a la altura de Dios, como si fuera un Dios malo, un Dios bueno, con el poder para nada. Entonces, por eso el Concilio de Trump reafirma que todo es criatura de Dios. Todo es criatura de Dios. Y que el mal significa una deficiencia, una mala aplicación de esa creación, por el caso del ser humano, que quiso tomar un camino equivocado, pero al final el ser es obra de Dios, siempre es obra de Dios. Y además el maniqueísmo decía que que el alma está encarcelada en el cuerpo es como una cárcel para el alma, por eso veía el cuerpo como algo negativo en sí mismo, ¿no? Y el Concilio de Letrán afirma que todo es obra de Dios, y el espíritu, y que el hombre es la síntesis de las dos cosas. Son matices de la creación, todo eso se los comparto, son a lo mejor muchos elementos, pero para que entiendan toda la profundidad, toda la riqueza que está ahí puesta. Y como ves, podemos entender mal las cosas como se han entendido mal. Y en este caso, reafirmar, Dios creó la materia y Dios creó el espíritu. Dios creó el cuerpo y creó también el alma, que es de naturaleza espiritual. Y el Concilio Vaticano II va contra Gunther. Gunther en síntesis lo que decía es que, que el mundo era necesario, que el mundo era necesario. Y ya vimos que no, que lo único que es necesario absolutamente es No lo Dios. sabe Lo único verdaderamente necesario es Dios. Los demás existimos porque Dios nos dio la lo tenés existencia. en la comunidad. Los demás existimos porque Sí, Dios es nos lo dio la mismo. existencia, Dios nos compartió su ser. Por eso existimos, por bondad de Dios, por libertad de Dios, no porque fuéramos necesarios. Por eso subraya la bondad y la libertad divina. La temporalidad del mundo, sus efectos, son por libertad divina, no porque fueran necesarios. Solamente, grábense, es solamente Dios es necesario. Y Él por bondad, quiso crear también el mundo. Bueno, con todos esos elementos ya, vamos a ir a la parte final de esta parte. Vamos a ir a la parte final. Antropología en la Biblia. Es decir, entonces, ¿en qué queda el hombre? Con todo lo que hemos visto, ¿qué queda el hombre? ¿Qué concluimos de todo esto del hombre? Lo que es la Biblia. Todo lo primero que tenemos que concluir de todo es que el hombre no es una simple criatura entre otras. No es una simple criatura entre otras. A ninguna otra criatura Dios le infundió el hálito de vida. No somos una criatura más. O sea, no somos los pájaros muy bonitos, pero no somos los pájaros. Los perros, muchos ya los adoptaron como hijos, pero somos más que perros. El hombre es más que una simple criatura. Y así el Antiguo Testamento lo presenta como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, para reafirmar esto. Mientras que el Nuevo Testamento ¿Eh? lo presenta como ser creado en Cristo. ¿De qué? Ser creado en Cristo. Entonces son dos momentos especiales, vamos a llamarle Sí, así, está aquí que arriba. reafirman la grandeza de la creación del ser humano. El hombre, imagen y semejanza de Dios, y el ser creado en Cristo. Diferencia no solo cualitativa, sino de nivel de naturaleza. Es decir, una cosa es ser imagen y semejanza de Dios y quedamos como criaturas. Y otra es que somos semejantes de Dios porque somos sus hijos, un grado más alto todavía. Entonces son dos momentos para reafirmar que el ser humano
no es una simple criatura. No, primero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Originalmente criaturas de Dios, pero no cualquier criatura, hecha a imagen y semejanza de Dios. Y después, en el Nuevo Testamento, somos creados en Cristo en el sentido que somos hijos de Dios. Y entonces ya no somos una criatura de Dios nada más, somos una criatura, pero además en la categoría de hijos. Entonces significa una elevación mucho más alta. Por eso el proyecto creador de Dios da un sentido al cosmos, da todo un sentido al cosmos. Y el cosmos tiene un sentido cuando entendemos al ser humano. De esa manera, el objetivo no es un universo material. Dios no creó un universo material en sí mismo. Creó un universo material porque ahí quería poner a la criatura que él realmente busca. Y ese es el sentido del universo. Es decir, el objetivo no es un universo material, sino que proyecta a un hijo en el hijo. Y de esa manera, entonces, la creación es grande porque es lo que cobija ese de Dios. En este caso es el ser humano. Concretamente, en el Antiguo Testamento, reafirmamos algunas cosas. El hombre es criatura de Dios. Génesis 1:26. Es criatura de Dios. Génesis de Dios, que es relato más antiguo de la creación, se remonta a los tiempos de Salomón para obra de un escritor, de un sacerdote de la corte, se cree que escribió esta parte. Y esa parte que se escribe más en el exilio, el principal no es tanto la creación del mundo, del hombre, reafirmar la creación del hombre. Dios puso al hombre en aquel jardín, Dios lo puso en aquel Edén. Entonces es reafirmar la creación del hombre. Dios crea al hombre que lo establece en el entorno vital del paraíso. Eso es el paraíso. No es un lugar físico. El paraíso significa un entorno vital, donde hay perfecta armonía, donde todo está bien hecho. Entonces Dios crea al hombre y lo establece en ese entorno vital en el paraíso. El tema del paraíso es muy, muy importante. El paraíso significa que Dios lo creó bien todo. El hombre estaba en armonía con la creación, estaba en la armonía con Dios, estaba en armonía consigo mismo y estaba en armonía con su complemento perfecto que es la mujer. Y por eso le asigna una tarea como ser activo, porque él tiene una responsabilidad, tiene una capacidad. Y lo que quiere reafirmar es este Génesis 2. Le asigna una tarea especialmente como ser activo. Lo sitúa en relación con los demás seres, sobre todo con la mujer, está en relación con la mujer de tú a tú, y también una responsabilidad frente a Dios, porque Dios lo pone al cuidado de todo lo que Dios ha hecho. Vas a dominar todas las cosas, le vas a poner nombre, le vas a poner este, su significado a las cosas. Lo formó del polvo de la tierra, así señala su carácter terrenal, ya lo decíamos, un carácter muy importante. Estamos como retomando los elementos antropológicos. Lo liga a la tierra con un verdadero parentesco de la tierra, y por eso nosotros tenemos los componentes que tiene la tierra. Todos los componentes físico-químicos que tiene la tierra los tenemos en nuestro cuerpo. Una afinidad estrecha y permanente, pero lo pone para que se encargue del desarrollo de la tierra. Así hablamos de un Dios alfarero que plasma al hombre y ese parentesco de la tierra nos recuerda que somos frágiles y que por lo tanto no somos dueños de la creación porque decíamos lo único necesario es Dios. Y si existimos es porque Dios nos dio la existencia. Por lo tanto, tenemos una dependencia de Dios como criaturas. Ha sido creado para darle sentido a la Tierra, porque es la cumbre de todo. Digamos, el universo no hubiera existido si no se hubiera pensado que fuera el espacio vital donde el hombre viviera. Y se le pone ahí para cultivarla, para obtener su fruto, imponiéndole un mandamiento. Dios le descubre al hombre su condición de ser libre. Está frente a Dios como alguien capaz de dar una respuesta. Y ahí está nuestra libertad. Te pongo aquí al frente lo cuanto he creado, lo pongo en tus manos
Tú vas a dar respuesta de esto, tú te vas a hacer cargo de todo eso. Por eso es muy importante que nuestro vínculo con la creación como responsables de la creación y de cuidarla y ponerla bonita, y ponerla agradable. Y cuando podemos poner una planta bonita hay que ponerla, cuando plantamos un árbol, cuidamos un árbol, es muy importante. Cuando adornamos la tierra es muy importante porque es también una manera de responderle a Dios, o responder a Dios. Porque nos enfocamos nomás si me quiero ir al cielo, no quiero pecar. No, 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 espérate. Tienes una tarea frente al mundo, ejércela. Tienes una tarea de convivencia frente a los demás, ejércela. Es una tarea de convivencia con Dios, una convivencia de amor, ejércela. Todo esto es la condición del hombre, plasmada en Génesis. Así Dios crea a los animales, presenta ante Adán, dando que no es igual a ellos, porque Él va a ser su Señor. El hombre es el Señor de la creación. La mujer, por su parte, aparece ante él, ante el hombre varón, como un don, como un misterio, un don que Dios le da. No estaba la mujer, el hombre estaba solo, o hacerle a alguien como él. Y por eso el hombre debe descubrirla y aceptarla libremente como un tú, como un tú. Es muy importante, esta es carne de mi carne, este es hueso de mi hueso. Reconociendo así a ese tú como hermano, como en el sentido de parentesco, de igualdad. El yo de Adán tiene por primera vez la oportunidad de autoconocerse, de acogerse y aprobarse a sí mismo gracias a un referente que tiene enfrente. No entendería toda la creación del hombre, no entendería su ser de ser humano, me refiero al varón, si no tuviera un referente frente a sí. Y esa va a ser la única manera como el ser humano, ya me refiero a hombre y mujer, la única manera como el ser humano va a poder entenderse. La única forma recta de autoafirmarnos la acentúa o la logra el ser humano cuando afirma semejante. Por eso la creación en dos tiempos del ser humano en el libro de Génesis, en el capítulo. El ser humano individual, solo, varón, se entendió cuando afirmó a la mujer, carne de mi carne, hueso de mi hueso, es decir, mi misma naturaleza, mi mismo valor, mi misma dignidad. Y por eso el ser humano no puede ser el mismo, o mejor no puede ser, no puedo ser yo, sin asentir, sin afirmar, sin reconocer, sin engrandecer al tú que está. Yo espero que esa parte quedó muy clara, muy importante, porque depende mucho de la relación del ser humano, sea entre el hombre y la mujer, como en general del ser humano con el ser humano. Cuando no entendemos esto, bueno, viene la soberbia y vienen los atropellos y vienen las faltas a la dignidad humana y viene el sentido profundo de la libertad humana. ¿Por qué? Porque de repente perdemos de las cosas. Génesis 2 así, la creación del hombre constituye el tema central del relato, creación del hombre. Entra decíamos, a un espacio vital. El hombre es formado de la tierra y del hálito divino, plasmado por el propio Dios. Todas las cosas no son sino un medio por el cual Dios cuida al hombre. Todas las cosas están puestas por cuidado del hombre. Pero el hombre tiene esa reafirmación. Y vuelvo a reafirmar el tema del paraíso. Es el espacio vital del ser humano. Es signo de la armonía total con Dios, con las cosas. Todo eso significa el paraíso. Y pues no vayan a ir nunca a buscar el paraíso allá a Oriente. No, no, no. El paraíso significa un modo de existir, un modo de existir propio del origen. No verlo como algo material, sino como una armonía absoluta en el diálogo con Dios, del ámbito de todo lo creado. El hombre está bien con Dios, el hombre está bien consigo mismo, el hombre está bien con la mujer, el hombre está bien con todas las cosas. Eso es el paraíso. La armonía del paraíso se puede leer también como una expresión, como el entendimiento de la alianza del Sinaí. Dios llamó a una alianza al Sinaí, ahí nació el pueblo de Israel, ahí entendió su grandeza el pueblo de Israel,
Yo soy mi Dios, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Vamos a vivir en armonía entre nosotros. Doy unos mandamientos, los mandamientos para que cuidemos al ser humano, para que cuidemos la tierra, cuidemos las cosas, cuidemos todo. Para eso son los mandamientos. Volver a ser una tentativa, volver a esa armonía original. El mismo trabajo es parte de la relación amistosa con Dios. El hombre participa de la acción creadora de Dios y por eso el ser humano va explotando. Por eso la ciencia va entendiendo los misterios que están ahí en la tierra. La ciencia, la tecnología es ir entendiendo qué está allá adentro, descubrirlo para hacerlo útil para nosotros, porque Dios dijo, sírvanse de la tierra, sírvanse de las cosas, sírvanse de la creación. Y pues la ciencia, la tecnología, todo significa esta oportunidad. ¿Qué hace la ciencia médica? Va descubriendo cómo funciona el ser humano para cuando un botón, un cablecito se descomponga, poderlo remendar y arreglarlo y que siga adelante. Y va descubriendo los cablecitos, cómo está conectado toda la naturaleza humana, pero nunca va a acabar. Por eso pues, la ciencia médica al final, por mucho que avance, nunca va a ser plena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es tan perfecto el ser humano que la ciencia avanzará muchísimo, pero no alcanzará todo. Y por eso nunca habrá una ciencia que complete plenamente a entender cómo están tejidas las leyes, cómo está funcionando el ser humano, cómo funciona todo. La ciencia médica le busca, y le busca, y le busca, y dice, bueno, es que si el ser humano no le pone buenas emociones, también hasta por eso se enferma y todo. Una conexión perfecta del ser humano, es un ser tan íntegro, el ser humano, el cuerpo, los sentidos, las emociones, las partes espirituales, la relación con Dios, todo está bien conectado, bien hecho, todo. Todo es importante y todo es necesario, y así nos creó Dios a todos. Por eso repito, la mujer implica la dimensión social del ser humano. Por eso se matizó la creación del varón y luego de la mujer, para entendernos. Es la individualidad de cada uno y luego es el nosotros el que vivimos. El ser humano en su estado de integridad, en su armonía originales, implica esa integridad y esa dimensión social. Y por eso el ser humano está hecho para la comunión. Aquí nace el sentido de la comunión, la armonía, eso es la comunión. Y la armonía que llega a ser plena cuando estamos en armonía plena con Dios. Cuando comulgamos en la Santa Misa, hay que tener cuidado. No es nomás comerme la hostia. No, es que estoy en comunión con la creación, con los demás seres humanos, con Dios. Estoy en comunión con todo, con todo. Y si no estás en comunión con todo, entonces no comulgues. Pecado grave. No, pues que no voy a comulgar, que tuve un mal pensamiento. Bueno, y más fue un accidentillo por ahí. No voy a comulgar porque dije una mala palabra. Es un accidentillo en modo de hablar. Pero ¿qué tal en comunión estás con la creación? ¿Qué tal en comunión estás con la creación como un plan de Dios? ¿De verdad estás en comunión con la creación? ¿Te has esforzado por hacerla más bella, más bonita, por cuidarla, por todo? ¿Piensas en clave de bien sobre todos los seres humanos? De verdad, porque es la comunión. Piensa en clave de bien porque estamos en esa comunión con seres humanos. Y de verdad le quieres entrar al proyecto de Dios. Todo significa la comunión. Y por eso al final el Génesis es muy importante, muy grande, porque significa que alcanzamos a llegar a estar en comunión, en clave de comunión. La verdad que me gusta mucho comulgar y siento muy bonito comulgar y siento la presencia de Dios, pero no hago acciones para cuidar la naturaleza. No estoy en comunión con el proyecto, pero tengo dificultades para integrar a los que están desintegrados. Estoy en el proyecto. Hay gente marginada y no hago nada para que de manera diferente lo que me alcance. No estoy en el proyecto de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Al final se expresa como una comunión de todo. Por eso, a pesar de las ideas del Oriente Medio, en Génesis la mujer aparece de una misma dignidad del hombre. Y esto no estaba en las culturas del tiempo. Es de su mismo rango, de su mismo valor. Ambos son complementarios, ambos son imagen de Dios. Todo es la riqueza del Testamento. Y la relación matrimonial totalmente desmitificada y desacralizada se proyecta retrospectivamente hasta el momento mismo de la creación. ¿Qué significa esto? El matrimonio no es nada más por el sacramento, es por la naturaleza misma humana.
Y más que entrar en mitos de las culturas antiguas, entrar al orden de la naturaleza, de donde parte todo como Dios lo quiso. Después vendrá el sacramento, y después vendrá todo lo demás. Pero el origen significa esta grandeza, esta comunión que parte de la misma naturaleza humana y que está ya anclada en la misma naturaleza humana. Después ya vendrán los demás procesos, pero partimos de ese elemento fundamental. Esta valoración de las relaciones entre los sexos, hombre y mujer, tan distinto de la concepción antigua, repito, porque las culturas antiguas denigraban a la mujer como un instrumento solamente de placer, como un medio de procreación y hasta ahí llegaba nada más. Toda esta manera de plantear del Génesis lleva tanto al varón como a la mujer, en cuanto únicos seres capaces de la vida individual por encima del resto de la creación, o sea, de la vida de manera personal. Y lo sitúa al mismo tiempo frente a Dios, en cuanto a persona. ¿Qué significa? Potencial, la grandeza del ser humano, cada uno con su riqueza personal, capaces de encontrarse, de entenderse, de proyectar la vida, capaces de ese encuentro con el resto de la creación y capaces también de situarse frente a Dios. La misma soledad originaria del hombre, por eso el primer momento, en el segundo relato de la creación, primero el hombre, antes de la creación de la mujer, tiene ese significado importante. El hombre se descubre como individuo para que después aprecie el nosotros. En general, Génesis 2 debemos verlo también como un cuadro unitario que prepara la explicación del origen de la condición actual del hombre, la caída, porque también entra ahí el tema del pecado. No nos detenemos porque todavía no lo hemos visto. Génesis 1, en cambio, describe los orígenes del hombre, del obrar divino, que lleva más adelante a la vocación de Abraham. Y antes de nosotros, dice el pueblo que existió. Recuerden, vuelvo a insistir. Primero es, Dios nos ha creado como pueblo. Dios tomó a Abraham. Entonces, Génesis 1 es como completar la historia de la humanidad, como completar el cuadro. Dios nos escogió como pueblo, nos hizo de la nada, no existíamos, y amó a Abraham, de su descendencia nos formó a nosotros, fue a la tierra prometida. Génesis 1 dice, bueno, pero el origen fue así, está todo. La pregunta, por tanto, no es tanto qué es el hombre, sino cómo se llegó a la vocación de Israel. Al pueblo realmente le importaba. Aparece el hombre como meta y punto supremo de la creación, ¿sí? Y con eso completamos el cuadro de que antes de nuestro esquema. Y por eso el hombre aparece como cúspide de la pirámide cósmica, la cumbre de todo. Las religiones de Egipto, de Mesopotamia, ven al hombre como descendiente inmediato de los dioses, se pensaba que era un descendiente de los dioses. Poco a poco fue entendiendo su diferencia con los animales. Así se presentaba en las religiones antiguas de Egipto, de Mesopotamia, lo que rodeaba al pueblo de Israel en aquel tiempo. Génesis 1, en cambio, señala límites tanto referente a Dios como referente a los animales. Somos imagen de Dios, no somos Dios. Por lo tanto, eso nos eleva por encima de todas las criaturas infrahumanas, de los animales, de las plantas, de todo. Lo sitúa a un lado de Dios, pero no es Dios. Entonces se separa fundamentalmente de Dios, no somos Dios, acentuando así la absoluta trascendencia divina. Que quede claro, somos dioses, Dios es Dios. Y se presenta al hombre no como hijo, sino como imagen. Ya la redención vendrá ya. El libro de la sabiduría aparece el hombre, pone, se compone de cuerpo y de alma. Es la primera vez que se dice expresamente. El cuerpo corruptible, el alma es incorruptible porque se ha dañado por el pecado. Y la redención significa otra vez recuperar el incorruptible para poder pensar en la salvación entera del cuerpo. Bueno, Nuevo Testamento, con eso cerramos. Si en el Antiguo Amén. Testamento el hombre era imagen de Dios,
El Nuevo Testamento es imagen de Cristo, que es hombre perfecto. ¿Cristo qué hace? Para decirnos, todo esto puede ser el ser humano. Lo que hace Cristo. Todo esto puede ser el ser humano. A eso está llamado el ser humano. Es a la vez verdadera imagen de Dios y es también la cumbre del ser humano. Tenemos que ver las dos cosas. Tiene para revelarnos que es Dios y para revelarnos que es el hombre. Así tenemos que ver a Cristo. No solamente nos revela el rostro misericordioso de Dios, también nos revela qué es la vocación del hombre, hasta dónde tiene que llegar al hombre. Y por eso como hombre hizo las cosas bien aquí para decirnos, así las tienes que hacer tú también. Las hizo muy bien aquí. Si no hubiera sido Dios, yo no lo imitaría porque es un Dios. Pero se hace humano para decirnos, esta es la cúspide, esta es la cumbre, esta es la meta. Puede llegar a ser humano. San Pablo, el hombre en Cristo es el resultado, por eso, de una nueva creación, porque vuelve a reconfigurarlo todo. Nos hace ver lo que era la originalidad del hombre, pero la lleva a plenitud. Por eso se ponen dos antropologías, el hombre viejo y el hombre nuevo. San Pablo. Se pasa de la imagen deformada del don, de la intimidad filial. Así el Salvador es un verdadero creador. Perdón, se pasa de la imagen deformada al don de la intimidad filial. Imagen deformada por el pecado, no porque fuera deformada de Dios desde el origen, sino por el pecado. Y de esa manera encontramos en la salvación una verdadera expresión de lo que significaba el proyecto de Dios desde la creación. ¿Qué significa? Cristo lleva a plenitud desde un principio había pensado. Bueno, pues esto lo compartimos el día de hoy. No sé si hay alguna duda, toda confianza. De repente voy un poquito rápido, pero bueno, los tiempos nos dan para más. Lo pueden repasar, lo pueden otra vez regresarse y verlo. Pero como ven, todo lo que nos presenta la patrística, lo que nos presenta la escuela, son momentos de grandes pensadores, lo que nos presenta el magisterio de la iglesia y esos matices antropológicos, es una manera de ahondar lo que está contenido ahí, de alguna manera, en el libro del Génesis. Y que nunca vamos a acabar de darlo plenamente. Bueno, dudas, comentarios que tengan por ahí. ¿Todo bien? ¿O se Todo quedan bien, más padre, confundidos, muchas gracias. o se quedan más confundidos que antes? No, padre. Solamente a la reflexión nuevamente, Padre, de que de verdad, hasta cuándo el hombre o hasta cuándo nos vamos a creer realmente que somos hijos, que somos hechos del Creador, por el Creador. A vivir como hijos del Creador y a vivir como redimidos. Exacto. Que a tal agradece al ser humano, a tal ser humano que viva como es, que ejerza bien su ser. Y ejercerlo bien significa todo ese potencial que tienes de la creación. Vive de eso. Y tiene una Sí, herramienta que es mucho, la salvación. Vive de eso. Vive de eso. mucho que reflexionar en Cristo nuestro Señor Todo lo que recae. hacemos parte de nuestra naturaleza. No vivas nomás de lo poquito, vívelo de todo. Claro. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Bueno, no quiero amargarlos, pero en los 8 días todo es tan bonito que hemos visto. Digo bonito porque sí lo presenta la creación y porque así es. Era perder. Dentro de 8 días vamos a ver el pecado. Entonces, hemos visto el hombre bajo el signo de la creación, de Adán, por llamarlo de un modo. Entonces, qué maravilla creó Dios, que es todos los énfasis que le hemos dado en el Génesis, todo esto, el ser humano, todo eso es nuestra riqueza. Y todo esto, ¿cómo se lastima? A partir del pecado. Y por tanto, dentro de 8 días,
nos volvemos pecadores. El hombre bajo el signo del pecado, lo que significa, o sea, para que entendamos lo que se pierde a partir de todo esto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Padre, que descanse. Entonces, si me aguanta, sí, porque acá ya son las 10:30 de la noche, bueno, ya son las 11:30 ¿De dónde ¿Por viene, de dónde la Padre? anda, noche, padre? acá en el sur del continente. De Chile, Claro. El Padre, sur viene. tiene muchos Bueno, pues países. descansen, buenas noches, Buenas Dios les noches. bendiga, cuídense mucho. Gracias, padre. Igualmente, bendecida noche. Gracias, buenas noches. Nos damos, están por ahí en Facebook también, por favor. Les mandamos un saludo. Dios bendiga. Gracias. Saludos, cuídate. Saludos, buenas noches. Bye, buenas noches.